a continuar con los temas inherentes a nuestro curso relativo a Civil 2 respecto de los bienes, derechos reales y sucesiones. En esta ocasión vamos a hablar de otra figura jurídica en las cuales es una forma de adquirir también la propiedad. Aunque no propiamente se adquiere el bien en sí mismo, pero sí se adquiere el uso del bien. Y por tanto entonces cabe la posibilidad de hablar de la figura conocida jurídicamente como la servidumbre. En este caso, nuestro Código Civil y nuestra literatura recomendada establece que la servidumbre es un derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante, perteneciente a otro dueño, ¿sí? Quiere decir entonces que en este concepto vamos a encontrar que un predio o el dueño de un predio se beneficia a costas o soportando la carga de otra persona que es de un predio y un dueño de un predio distinto. ¿Qué significa esto? Muy común, cito los ejemplos, cuando digo que en la servidumbre hay tres tipos de servidumbre. Están las servidumbres de paso, están las servidumbres de acueducto y están las servidumbres de desagüe. ¿Cómo ejemplifico yo una servidumbre de paso? No sé si ustedes pudieran apreciar que hay ocasiones en que los terrenos están divididos, están fraccionados, y hay terrenos que no tienen acceso a la propiedad o acceso al fondo, acceso a la heredad. ¿Qué significa esto? Que necesariamente tiene que haber un acceso a un predio determinado por la cuestión de libre tránsito, por la cuestión de tener acceso. Quiere decir entonces que en estos casos, imaginemos que tenemos un lote que está circundando de otros lotes y no tiene forma de llegar. Quiere decir entonces que aquí hay dos formas de constituirse la servidumbre. Ojo, dos formas de constituirse la servidumbre. Una es que el predio dominante, ¿sí?, acuerde con el predio sirviente. En este caso debo referir que van a acordar los dueños. No obstante, el concepto establece el beneficio de los predios y por ende obviamente los predios tienen dueño. Entonces en este caso, cuando yo hablo de dueños o hablo de las partes, en este caso estoy hablando de los dueños de los predios, pero el beneficio radica estrictamente sobre el predio o los respectivos predios. Entonces, por tanto, el predio dominante o el dueño del predio dominante se pone de acuerdo con el predio del dueño sirviente para que éste, a través de un contrato, le permita el acceso al predio que no tiene acceso, no tiene forma de llegar a él. Y entonces aquí encontramos que una forma de constituirse la servidumbre es un tipo llamado servidumbres voluntarias, es decir, las partes se pusieron de acuerdo y entonces la persona puede acceder a su terreno porque el otro señor llamado predio sirviente le permitió que traspase por su terreno. Esto es sumamente importante porque hay ocasiones que las partes no tienen la voluntad de permitir que otro pase. Y aquí está la sencilla la situación. Dices, bueno, que me venda el pedazo de mi camino, de mi callejón, de mi acceso y se lo compro. Pero acuérdense que la persona, si no quiere, no vende, porque nadie puede obligarse a vender algo, ¿verdad? Entonces quiere decir que en estos casos hay otra forma llamada las servidumbres legales. ¿Qué significa esto? Que la persona como tal, si no tiene acceso, pues tendrá que acudir a demandar al predio sirviente para que le conceda el acceso. Quiere decir entonces que estas dos formas, una es la voluntaria y otra es la forma legal. Es decir, una es convenida por las partes y otra es autorizada o dada por una autoridad competente. Quiere decir entonces que aquí ya encontramos dos aspectos: cómo llegar a la servidumbre, cómo hacer servidumbre.
Ahora, ¿qué tipo de servidumbres tenemos? Ya lo dije, las de paso, que estas a su vez se subdividen en servidumbres de paso, de andamio, de recolección, de electrificación y de abrevadero. Entonces, la servidumbre de paso se puede subdividir en esas 5 que he mencionado, repito, abrevadero, electrificación, de paso, recolección y de andamio. Entonces, para nosotros es sumamente importante conocer que si mi predio no tiene acceso por circunstancias X cuando me vendieron el terreno, o posiblemente cuando me vendieron el terreno tenía acceso por la parte del arroyo, ahora el arroyo creció, ya no dio acceso, entonces ahora tengo que buscar la forma de, por otro lado, tener mi acceso. ¿Sí? Y repito, el predio que se beneficia siempre será un predio dominante. Y el predio que resiente la carga que tiene el gravamen será predio sirviente. Ahora, ¿a qué se refieren las servidumbres de acueducto? Las servidumbres de acueducto se refieren propiamente a cuando tengo que circular tubos, zanjas, canales, es decir, yo tengo que cruzar el terreno de Don Juan para que el canal o el tubo llegue a mi terreno. Es decir, las aguas que me sirven a mí para que yo tenga acceso y tenga con qué regar mi cultivo. Y las servidumbres de desagüe, a diferencia de las de acueducto, se refieren a aquellas que habla de las aguas residuales o en su defecto las aguas de lluvia. Imaginemos entonces alguna población que tenga o que esté ubicada en una loma, en un cerro. Imaginemos que el agua cuando llueve, pues tiene que circular como lo establece la gravedad, ¿verdad? Imaginemos entonces que la persona, dueña del predio sirviente, ¿verdad?, llegue a su lote y tape el hoyo, el agujero, el tubo. Pues ¿qué va a pasar con el predio dominante? Pues se le va a inundar su predio. Entonces quiere decir que aquí tendremos que definir propiamente en la investigación del libro recomendado y también en la revisión de la antología, además de la corroboración que se tiene del Código Civil, para que podamos encontrar los conceptos claros y amplios de la servidumbre de paso, la servidumbre de acueducto y la servidumbre de desagüe, que ya la referí de forma genérica, pero eso será solamente la guía para que ustedes pues, puedan tener una mayor información que les permita a ustedes completar el conocimiento que ustedes requieren. Entonces yo lo he dicho ya, la servidumbre tiene características. Eso es sumamente importante. Subráyelo, característica de la servidumbre. ¿Sí? Entonces quiere decir entonces que la primera característica, debe haber un predio dominante y un predio sirviente. Siguiente característica, que esos predios sean de distintos dueños. ¿Sí? Tercera característica, que en estos casos cuando la servidumbre se instituye, sigue a los predios, no sigue a los dueños. Quiere decir que si yo tengo un terreno y soy predio sirviente y yo vendo el terreno, quien compra el terreno tendrá que soportar siempre que sea un predio sirviente. Y si soy predio dominante, pues quien me compre sabrá que tiene que pasar por ahí. Por eso es bien importante que las servidumbres estén constituidas como lo establece la ley. Es decir, ya sea de forma voluntaria, ya sea de forma legal, independientemente del tipo de servidumbre que sea. Puede ser paso, puede ser de acueducto, puede ser de desagüe. Entonces para mí es importante que ustedes observen esta característica. Y para concluir, solamente decirles que en las servidumbres hay derechos y obligaciones del dominante y del sirviente, y que esas están establecidas perfectamente en el articulado de nuestro Código Civil. Digo, son bastante extensas, que les voy a pedir que ustedes vayan a la investigación, vayan a corroborarlas, pero que quede claro pues que la parte gruesa, la parte genérica de esta figura ya está dada, y que ahora solamente con la investigación que ustedes tengan que hacer tendrán a bien complementarlas. Esperando les haya servido esta información, agradezco de su atención. Muchas gracias, buena tarde.